Joseca, está pasando una cosa con el entrenamiento y es que me parece un poco como la nutrición. Es tan complejo ya, lo ves en redes sociales, bueno, el montón de gente que hemos entrevistado también nosotros sobre entrenamiento, que llegas luego al gimnasio y dices, ¿por dónde empiezo? Hago este ejercicio de biomecánica perfecto, hago peso muerto como un bestia. Es como que la gente ya no sabemos por dónde empezar. ¿Es sencillo entrenar? Pues realmente mucho más de lo que puede parecer a primera vista. Lo que pasa es que a veces tratamos de complicar las cosas más de lo necesario y al final lo único que hacemos es terminar poniéndonos la zancadilla nosotros mismos. Pero realmente el entrenamiento en sí es mucho más sencillo de lo que parece. Y bueno, has hecho bastante parte de tu vida dedicada al entrenamiento personal, al entrenamiento también de gimnasio. Y en libros como, por ejemplo, el libro que interpretaste en 2018 de las pirámides de entrenamiento y la nutrición, ¿cuáles son el orden o por dónde deberíamos empezar cuando hablamos de entrenar? Antes de ponernos a hablar de hipertrofia o de cómo se sucede la ganancia de masa muscular, ¿cuál crees que sería la forma perfecta para poder empezar a hablar sobre este tema? Pues, a ver, yo lo primero en lo que me centraría es en escoger una serie de ejercicios que pueden ser de 1 a 3 por grupo muscular, realmente no hacen falta más. Me centraría en que fueran ejercicios buenos para esa persona en cuestión y luego me centraría en dominarlos muy bien a nivel técnico y ¿Vale? a partir de ahí me centraría en progresar con ellos a lo largo de semanas, meses y años. Y eso no quita que más adelante puedas ir cambiando un poco estos ejercicios, que puedas ir también introduciendo, bueno, pues a cualquier otro tipo de variables a nivel de técnicas de alta intensidad o lo que sea, pero lo que es fundamental es tener como esa especie de core de ejercicios, tus ejercicios básicos para ti, y centrarte en ser cada vez mejor a nivel técnico y hacerte cada vez más fuerte. En resumen, o sea, eso es lo más importante de todo. Porque es puntualizado para ti, porque depende de qué tipo de persona tenemos que hacer un tipo de ejercicios u otro. Yo, por ejemplo, no sé qué, yo voy cambiando, voy probando, pero no tengo como unos ejercicios míos propios. Vale, es muy buena pregunta. Yo, o sea, a la hora de establecer siempre como las prioridades en el entrenamiento, suelo situar la selección de ejercicios abajo del todo, ¿Vale? porque sobre todo cuando nuestra meta es ganar masa muscular, los ejercicios digamos que son como las herramientas que nosotros vamos a utilizar para ese propósito. Entonces, si tú tienes muy claros los ejercicios que debes hacer para conseguir ese resultado, luego ya es cuestión de empezar a ver qué división es la adecuada, cuántas series, rangos de repeticiones y demás. Pero los ejercicios son la base de todo, porque de nada sirve centrarte en, por ejemplo, si debes entrenar más o menos días o rangos de repeticiones altos o bajos, si los ejercicios en cuestión que estás haciendo no son efectivos. Claro. Entonces, yendo a tu pregunta, sí que es cierto que de unas personas a otras esos ejercicios pueden variar. ¿De qué depende? Pues básicamente de la seguridad con la que los puedes hacer, porque si tú, por ejemplo, arrastras algún tipo de lesión, algún tipo de molestia o lo que sea, pues puede que haya algunos ejercicios que tú no puedas hacer, que es mejor evitar. También depende del material al que tienes acceso. También depende, por ejemplo, de tus palancas, de tu anatomía. Porque un ejercicio, por ejemplo, como una sentadilla con barra, una sentadilla con peso libre, ¿Vale? puede ser muy efectiva para algunas personas de cara al trabajo de cuádriceps, mientras que a otras personas no les sirva apenas para los cuádriceps porque por sus palancas, por su morfología, la mayor parte del trabajo se va a los glúteos, se va a los aductores, a la espalda baja. Eso lo sabemos, me refiero, se siente. Si tú haces sentadilla y te cargas los cuádriceps, ¿lo sientes en los cuádriceps? ¿O puede ser que estemos haciendo sentadilla y estamos trabajando el culo realmente? Muy buena pregunta. No necesariamente tienes por qué sentirlo, porque depende también un poco del ejercicio en cuestión, de los rangos de repeticiones y demás. Si es un ejercicio que involucra muchos músculos al mismo tiempo y es un ejercicio en el que además trabajas con cargas altas a repeticiones más bajas, ahí sentir es muy difícil. Vale. Es muy complicado, pero por la sencilla razón de que estás generando tanta tensión en todo el cuerpo Ya. que es muy difícil de forma localizada sentir algo en especial. Pero tú al verlo desde fuera te das cuenta. Por ejemplo, en una sentadilla, como comentabas, si te ves de perfil y observas que en la parte de abajo del todo estás muy inclinado hacia adelante, pero no porque te falle la técnica, sino sencillamente para que la barra no se caiga y para mantener la estabilidad. Si tú te ves obligado a inclinarte muy hacia adelante y llevar el culo muy hacia atrás, eso indica que la sentadilla, en tu caso, no está trabajando de manera muy efectiva los cuádriceps.
Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, la foto de un halterófilo chino, en donde parece que su cuerpo está totalmente vertical en todo el movimiento, ahí vamos a ver que la sentadilla es un ejercicio increíble para los cuádriceps. Entonces, si nosotros queremos escoger un patrón de sentadilla para trabajar los cuádriceps, debemos asegurarnos de que ese patrón de sentadilla o ese ejercicio con un patrón de sentadilla es el adecuado. Muy bien. De hecho, luego hablaremos de rankings, ¿no? De mejores ejercicios por grupo muscular o por, bueno, pues por ejemplo, brazos, es algo que mucha gente tiene mucho interés, y como esto, pues diferentes grupos. Pero antes de pasar a esos temas, hablando más sobre ti, ¿qué fue lo que te hizo empezar a entrenar? ¿Qué fue lo que debemos saber sobre tu vida para poder entender que después te dedicaras toda tu vida al entrenamiento y a la ganancia de masa muscular, etcétera? Bueno, pues yo empecé a hacer deporte pues antes de, yo qué sé, que creo que de tener memoria. Desde muy pequeñito hacía tenis, judo y demás, pero fue a los 8 o 9 años cuando empecé con un deporte que me atrapó luego hasta prácticamente los 18, que fue la vela ligera. Y empecé a competir a una edad súper temprana, desde muy pequeñito, y a los 15 cambié de categoría, pasé a un barco que era más grande, que era mucho más exigente a nivel físico y era súper delgadito, pesaba muy poco. Para poder entender el desgaste físico, ¿cómo es el deporte de vela? O sea, ¿en qué consiste? Ujú. Tienes que estar, no sé, ¿cómo es el movimiento? Vale, perfecto. Pues es, o sea, la vela ligera, básicamente, tú vas en un barco, y tú eres a base de tu propia fuerza quien domina la vela, quien le da estabilidad al barco, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuando sube mucho el viento, ahí la fuerza física cobra un mayor protagonismo, porque tú la fuerza que hace el viento sobre la vela, tú la tienes que vencer con tu propio esfuerzo, tirando de los cabos, asegurándote de que el barco no se escora demasiado, que no se inclina demasiado para que no vuelque. Y además son muchas horas las que pasas luego en el mar. O sea, yo recuerdo campeonatos en los que pasábamos cerca de 6 u 8 horas encima del barco, mojado, empapado, y la verdad que era muy, muy dura. O sea, desde fuera parece como un deporte muy, muy cómodo, pero realmente era muy exigente. Y de ahí que empezase a entrenar fuerza, porque es que lo necesitaba, porque es que si no, el barco podía conmigo. O sea, entrenabas fuerza a la vez que hacías la competición. Vale. Exacto, sí. Sobre todo a partir de ese cambio de categoría, de ese cambio de barco, fue cuando me empecé a entrenar en el gimnasio, con unos 15 años. O sea, hace ya casi más de 20 años, que se dice pronto. Y gracias a ello conseguí luego ganar peso, ganar masa muscular, fui campeón autonómico varios años, estuve en el equipo nacional sub-18 y demás, y luego empecé la carrera. Yo me fui a Madrid a estudiar, yo soy de un pueblecito de la costa de Alicante, me fui a Madrid a estudiar arquitectura, como mis padres, y en Madrid pues no hay mar, pero sí que había gimnasio. Entonces, pues seguí entrenando allí en el gimnasio y ya digamos que pues todo el foco que hasta entonces había tenido en la vela lo trasladé al gimnasio. Y ahí fue realmente cuando empecé a especializarme muchísimo más en lo que era la ganancia de fuerza, de masa muscular. Y además yo tengo una mentalidad súper obsesiva, tremendamente obsesiva. Cuando me da por algo es que no me lo quito de la cabeza. Y hubo unos años en los que, bueno, pues era mi principal hobby, aparte del tiempo que le dedicaba a la carrera, y me especialicé muchísimo, me formé muchísimo, y eso fue lo que poco a poco me hizo hacer mis primeros mini pinitos como entrenador personal. Me molaría hablar también del motivo por el que cada persona entrena. Por ejemplo, tú ahora has Ujú, dicho que ibas al gimnasio para que luego en la vela fueses mejor. ujú. Me gustaría que con lo que tú has aprendido con los alumnos, pudiésemos ayudar a una persona que descubriese cuál es su motivo para entrenar. Por ejemplo, hay gente que le ayuda mucho a verse bien en el espejo y eso le hace como estar adicto a ir al gimnasio y no pierde la rutina. Otros es por un problema de confianza y van al gimnasio y les ayuda a eso. ¿Qué es lo que has visto que sea más efectivo para que una persona tenga esa adherencia o tengan ese para qué de ir al gimnasio? Esta pregunta me parece increíble, me parece muy buena porque es algo que yo creo que no nos preguntamos lo Claro, y es suficiente. lo que realmente te hace ir día a día. Totalmente. Yo concibo el tema del entrenamiento como algo que debe acompañarte toda la vida. O sea, no como un fin para lograr una meta, sino más bien como una meta en sí misma. Porque el entrenamiento al final es algo que te instila disciplina, te hace estructurar tu día a día, te hace adoptar unos hábitos saludables fuera del gimnasio, cuidar mejor tu alimentación, tu descanso, etcétera, etcétera. Y bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, que habéis traído aquí un montón de expertos del tema, pero es que a fecha de hoy sabemos que el entrenamiento de fuerza es una de las mayores garantías que tenemos de vida, ¿no? Para vivir más años y que esos años sean de una mayor calidad. Ya. Entonces, bueno, volviendo a tu duda, que me voy por las ramas,
es cierto que al principio yo creo que prácticamente todo el mundo empieza a entrenar con fines estéticos. O bien para mejorar su confianza en sí mismo, gustar a las chicas, quitarse quizás algunos complejos que arrastraba pues, desde su niñez porque tenía algo de sobrepeso o era muy delgado, lo que sea. Pero algo de lo que me he dado cuenta es de que la mayoría de personas que una vez ya superan eso y siguen manteniendo el hábito de entrenar, son personas que se terminan dando cuenta de que los beneficios que les aporta el entrenamiento van muchísimo más allá de lo que ven en el espejo. Claro. A nivel psicológico, a nivel de salud, incluso también en cómo impacta en su entorno. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos padres, con personas ya de cierta edad, y es que me lo dicen ellos, aunque no sea explícitamente, pero sí que me comentan muchas veces cosas que me hacen ver el enorme impacto que entrenar tiene sobre sus hijos, de cara al ejemplo que les dan, de cómo relaciona, por ejemplo, los vínculos familiares con sus amigos. Muchas veces también contagian a algunos amigos Ya. para que empiecen a cuidarse, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que realmente para que forme parte de tu identidad el entrenamiento, tiene que haber ese porqué muchísimo más profundo, más allá de lo estético, que obviamente a todos nos gusta vernos bien, por supuesto. Y al Ya. final es inevitable, ¿no? que nuestra propia percepción esté ligada, ¿no? a la imagen que nosotros sabemos que proyectamos. Pero para que esto vaya de la mano, de la mano contigo a lo largo de tu vida, tiene que haber como ese porqué mucho más profundo, ¿no? De hecho, es curioso porque, al menos en mi experiencia, el porqué al principio era un poco, vamos a decir, poco espiritual, ¿no? O poco de desarrollo personal, porque era un porqué de verme mejor en el espejo y así poder ligar más o poder tener una mejor encaje social, vamos a decirlo de esta manera. Y resulta que, independientemente de ese porqué, al haber entrado por este camino, es cuando me he llevado lo que tú has dicho, beneficios en la confianza en mí mismo, beneficios en la disciplina, en la resiliencia. O sea, yo creo que ir al gimnasio es como una gran prueba de desarrollo personal, o mejor dicho, más que una prueba, un gran entrenamiento de desarrollo personal. Es una forma de mantenerte activo a nivel de disciplina, a nivel de resistencia. ¿Tú cómo has visto esto, este impacto del entrenamiento? Da igual cuál sea, incluso más allá del gimnasio, el deporte en general, con la disciplina, la resiliencia. ¿Lo has visto en gente cercana a ti? ¿Lo has visto en gente que has ayudado? ¿Cómo has visto ejemplos concretos de cómo ha ayudado esto a mejorarles su vida, a mejorarles su disciplina, no sé, su responsabilidad, ¿no? En su día a día, de que antes madrugaban, o sea, antes no madrugaban y ahora madrugan, etcétera. Pues la verdad que muchísimo. O sea, en mi propio caso, yo desde que era muy pequeño he sido siempre muy empollón y sacaba muy buenas notas. Luego la carrera la hice también casi a curso, prácticamente a curso por año y demás. Y pese a que le dedicase también mucho tiempo a entrenar. De hecho, yo recuerdo cuando, antes de empezar la carrera, que me decía, "Oh, me decían, cuando empieces arquitectura lo vas a tener que dejar, no vas a tener tiempo". Y claro, eso a mí me daba como cierto miedo, pero luego realmente empecé la carrera y me di cuenta de que si realmente quería que me fuera bien en la carrera, el hábito de entrenar lo tenía que seguir manteniendo. Aunque fuera a costa de levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio a primera hora antes de ir a clase y meterme ya en todo el lío Ya. del día a día. Y bueno, como comentaba, eso en mi caso, o sea, lo viví de primera mano. Y además veía que gracias a entrenar era mucho más organizado en mi día a día, con mis horarios, también con el tema de la alimentación. Me hacía ser mucho más previsor porque decía, vale, si tengo que ir a clase, luego tengo que ir a cierta extraescolar o a una academia, lo que sea y tal, vale, pues me tengo que preparar las comidas, tengo que prever lo que compro, lo que voy a tener en casa, lo que no. Y eso obviamente también te da claridad mental, te hace quitarte decisiones, ¿no? de encima, y eso obviamente pues te hace mejorar. En mi caso pues me hacía mejorar luego también en los estudios. Cuando empecé a trabajar, lo mismo, exactamente lo mismo. Y es que esto, luego además con prácticamente todos mis clientes lo he visto, porque, o sea, sí que es cierto que he trabajado con algunos competidores de culturismo y demás, pero son una minoría. O sea, la mayoría de personas con las que he trabajado son personas de a pie, o sea, personas con su familia, con sus responsabilidades, sus negocios, o bien trabajan por cuenta ajena, pero tienen puestos de alta responsabilidad. Y una cosa que veo es que en el momento en que empiezan a adoptar esos buenos hábitos, esa estructura, esa organización, esa previsión, ¿no? que te exige el entrenamiento,
es que todo lo demás se ve beneficiado. Rinden mejor en el trabajo, tienen más claridad mental, son capaces de tomar mejores decisiones trabajando a la hora, por ejemplo, de liderar equipos en empresas y tal. Tienen como mucha más confianza, porque ya no solamente por el tema físico, que también, porque al final, oye, si tú te ves, cuando te arreglas por la mañana y demás, te ves en el espejo y dices, joder, qué bien me veo, pues eso ya te da una confianza tremenda. Pero si tú luego además te estás demostrando a ti mismo día a día, cuando haces un entreno duro de pierna o lo que sea, que eres capaz de superarte y eso, pues eso obviamente lo contagias.